Muy buenos días, tardes o noches. Somos el equipo número 6 y vamos a presentarles nuestro proyecto de agrohomeopatía. El equipo está conformado por Brito Hernández Moisés Josué, Cortés Cebada Miguel Ángel, Esquivel Murillo Dulce Daniela y Moya Mireles Angélica Lucero y su servidor José Luis López Vallejo. Como introducción tenemos que con el tiempo el uso de agroquímicos se ha demostrado ser inadecuado porque contribuye a la contaminación del suelo, de los alimentos y hasta a la salud de los agricultores, además de afectar el equilibrio ecológico. Como consecuencia del uso de los agroquímicos se han reportado una mayor incidencia y frecuencia de enfermedades. Por tales razones hay un incremento en la cantidad de productores e investigadores en la búsqueda de alternativas naturales y ecológicas para utilizarlas en la agricultura con el objetivo de obtener alimentos sanos y libres de toxicidad y eliminar el uso de agroquímicos. Una de las alternativas que los agricultores e investigadores están aplicando y cada vez adquiere más popularidad consiste en la aplicación de la homeopatía en la agricultura. Esta técnica es llamada agrohomeopatía. Bueno, como antecedentes tenemos que de uno de los primeros autores, el cual se pudo recuperar históricamente acerca del método homeopático en plantas, se encuentra en Rudolf Steiner. ¿Qué es lo que decía él? Es que tenía la idea de realizar pruebas biológicas para demostrar que el efecto placebo no existe. También otra de las personas que utilizó la agrohomeopatía fue en 1923 la señora Colisco, que realizó experimentos en esta línea y se apoyó de las ideas de Steiner. Ok, vamos a pasar a lo que son las generalidades de los medicamentos, ya que específicamente en este proyecto de agrohomeopatía ocupamos lo que fueron 4 medicamentos, bueno, en especial 3 medicamentos, un control negativo y un control positivo, que más adelante les van a mencionar en lo que es el apartado de metodología y nuestros materiales. Y bueno, tenemos primero a lo que es Josiamus niger. Como pueden ver en su pantalla, es una planta viscosa, velluda, con olor fétido. Y este es conocido desde la antigüedad por sus propiedades estupefacientes, alucinógenos. Y hay historia que menciona que se utilizó en la Edad Media como ingrediente en lo que son las bebidas y los bálsamos. Sus principales principios activos es la iosiamina, la atropina y la escopolamina. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es que estos principios activos van a actuar en nuestro cuerpo? Van a tener una acción general, obviamente empezando por la escopolamina, en lo que es la somnolencia. Obviamente este principio activo tiene un efecto sedante, se va a ocupar para lo que son temblores musculares y alucinaciones. Además de que también tiene efectos antiespasmódicos y es un sedante, como lo habían mencionado. Tiene una acción electiva sobre el sistema cerebroespinal y de menor grado en lo que es el sistema circulatorio y las mucosas. Este medicamento es utilizado, como ya les había mencionado, en lo que son los espasmos, las paresias, los insomnios, manifestaciones delirantes y pues obviamente todo esto con sensaciones perdón, sensaciones alucinantes. Algo característico de este medicamento es que va a empeorar al tocarle, con las emociones, al miedo, con la envidia, en decúbito y con la regla. Y puse ahí una imagen muy significativa que es la forma en cual empeora, que es al tocarle. Tenemos ahí una plantita, porque obviamente pues nosotros estuvimos trabajando con lo que son estas plantas y pues tiene mucho que ver el momento de nosotros manipularlas, si esta planta agravó o esta planta qué fue lo que hizo. Menciona que mejora al sentarse y tiene unos signos concomitantes como lo es la midriasis, risas nerviosas, temblores y espasmos. La siguiente, por favor.
Después tenemos a lo que es platina. Este medicamento es un metal, también llamado metal gris. Es inoxidable, forma parte de los metales nobles. Para este medicamento va a haber una morfología muy típica o un tipo sensible muy marcado. Ahí en la materia médica marcan que es una mujer que se engalana con con los adornos y joyas. Ocupa mucho lo que son estos metales pesados. Menciona que es una persona de aspecto vistoso, extravagante. También se ha descrito como que tiene una estructura psicológica neurótica. Eh, También hablan un poco del carácter de su tipo sensible, que es orgulloso, bueno, en este caso orgullosa, de alta autoestima, desprecia al resto, mira a todo el mundo por encima del hombro y bueno, ahí tenemos unas imágenes muy representativas de eso. La acción general de la platina especialmente va a actuar en lo que es el sistema nervioso, el aparato genital, sobre todo el femenino y el aparato digestivo. Sus signos característicos que presenta este medicamento es la sensación de compresión. Hablan de esa sensación como si tuvieran una venda muy apretada, dolores que aumentan y disminuyen progresivamente y van a tener también lo que son calambres, entumecimientos. Y en cuanto a las modalidades, también este es uno de los medicamentos que empeora con el tacto, por eso también la imagen de ahí de tocando a lo que es esta planta. Y una parte muy importante es que mejora al aire libre. También eso se lo van a mencionar más adelante, ya que hubo muchas plantas que se vio más el crecimiento en lo que es al aire libre, con el sol. Pero bueno, esto más adelante se los van a comentar. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a lo que es el Achesis mutus. Su origen es que esta pertenece a lo que es una familia de serpientes que viven en Sudamérica y lo que se ocupa es su veneno. Su veneno se ha demostrado, bueno, en su totalidad, que pertenece a la familia de las globulinas, siendo 3 de estas que le dotan una capacidad neurotóxica, hemorrágica y necrótica. La tintura madre de este medicamento va a contener principios activos muy importantes. Van a, por, eh, por mencionar primero, van a contar con lo que son electrolitos como sodio, potasio, calcio y algunos metales como zinc. También va a tener enzimas como lo es la fosfolipasa A2, la clotasa, la trombina, bradiquinina y la acetilcolina. Y marca que los efectos de esas sustancias se van a caracterizar por trastornos circulatorios, renales y vasomotores. En la esfera de acción, en lo que es este medicamento, marca que es en todo el organismo, principalmente, como les había marcado, en el sistema circulatorio, sistema nervioso central, y también algo muy marcado es que tiene una extrema sensibilidad a la constricción. Dentro de su esfera mental, mencionan que es el medicamento más celoso de la materia médica. Y es importante destacar, como marcan ahí, la locuacidad que tiene este medicamento, toda esa dispersión de las ideas, delirios mágico-religiosos, etcétera. Tiene una lateralidad muy marcada, que es la izquierda, empeora en un horario matutino y mejora con las secreciones. Bueno, acerca de los objetivos, en este proyecto indicamos 3 objetivos principales. El primero era identificar si el uso de estos medicamentos homeopáticos en la agronomía realmente causa un cambio en el crecimiento de las plantas, ya sea que este sea más rápido o que por el contrario no crezcan de la misma manera que se hace con el uso de agronomía. El segundo era, mediante este proyecto, aplicar diferentes medicamentos. El alumno podrá evaluar el tamaño de la raíz,
el número de hojas, la cantidad de frutos y entre otros aspectos de la planta. Y el último que pusimos era que el alumno al final del proyecto determinará si el uso de de estos medicamentos homeopáticos, que es la agrohomeopatía, se pueda comparar con la agronomía orgánica, que es una técnica muy utilizada al momento de cosechar o sembrar ciertos alimentos o frutos y podría dar los mismos o mejores resultados que esta agronomía orgánica. Siguiente. Comenzando con lo que son los materiales que ocupamos, principalmente 5 jeringas de 5 mililitros, 5 vasos para muestra, 15 frijoles peruanos. Siguiente. 5 botellas de 230 mililitros, un paquete de algodón, un marcador indeleble, un diurex, un masking tape y cinta métrica. Además de pues los medicamentos homeopáticos que mencionamos, como fue la chesis, Iosiamus niger, platina, Kentium, que es fue nuestro control positivo, y pues el agua, que fue nuestro control negativo. En cuanto a la metodología, el proyecto, bueno, este es nuestro equipo. El proyecto inició el 3 de mayo de 2023 a las 12:06 p.m. y pues es la fotografía del equipo. Siguiente. Siguiendo con la metodología, una vez que nos reunimos en equipo, tuvimos que agregar algodón hasta la mitad del vaso para muestra, pues ya que estuviera esterilizado. Después, rotular con el nombre de cada medicamento a cada vaso, botella y jeringa correspondiente, pues a excepción del agua, que esa únicamente pues le íbamos a poner agua y no tendríamos que agregarle nada. Siguiente. Ahora sí, como les decía, agregar una gota de medicamento homeopático por cada 10 mililitros de agua en su respectiva botella. Es decir, si eran botellas de 230 mililitros, teníamos que agregar 23 gotas. Y como mencioné, al agua no se le agregaba nada. Después proseguimos a agregar 3 frijoles peruanos a cada vaso de muestra. Y succionamos 10 veces las botellas antes de regar pues con el medicamento. Esto pues para principalmente activar lo que es el principio activo de cada medicamento. Después, ya una vez que succionábamos, por ejemplo, la chesis, regábamos, bueno, con la jeringa de 5 mililitros que le corresponde a la chesis, regábamos el vasito que decía la chesis y así sucesivamente. O sea, era succionar, regar, succionar, regar. Y pues por último, adaptamos esta caja que se muestra en la imagen para poder transportarlas a tomar el sol, ya que diariamente teníamos que sacarlas a tomar el sol 15 minutos, regarlas y pues también esta caja funcionaba por si en algún momento era necesario cambiarlas de lugar. Ahora, iniciando con lo que fue la bitácora de la primera sembración, pues se muestra lo siguiente. Las características de las plantas en la primera semana. Lo hice de esta manera por semana para poder visualizar de forma más rápida lo que es cuántos frijoles germinaron, la altura que tuvieron a esta semana, la lateralidad que presentaron y el número de hojas verdaderas. Principalmente, pues, lo que vimos en el agua, germinaron los 3 frijoles. La altura mayor de uno de estos fue de 1.3 centímetros. Ahí no marcaba ninguna lateralidad todavía y pues no tenía hojas. En Kentium
germinaron 2 de 3 con una altura de 2.6 centímetros. Aún pues no hay lateralidad ni hojas. En la chesis 2 de 3 con 0.5 centímetros y Osiamus 4 centímetros. Y Platina germinaron los 3 y el mayor tenía 2 centímetros. Podemos observar que aquí el que iba, digamos, de más grande, pues fue Kentium, que es nuestro control positivo. Aquí pues se muestra una imagen de los frijolitos como fueron germinando. Realmente pues en la primera semana no notamos grandes cambios en cuanto a la coloración y el olor. Y bueno, más adelante veremos que en la segunda sembración pues hubo diversos factores que tal vez pudieron modificar esto, pero bueno, los mencionaré más adelante. Siguiente. Las características de las plantas en la semana 2 fue que el agua ya tenía, bueno, la planta que se regaba con agua ya tenía una altura de 11 centímetros, sin lateralidad y con 4 hojas verdaderas. Kentium, 17 centímetros, sin lateralidad marcada, como que se quedaba en el centro y con 2 hojas verdaderas. La chesis mostró, bueno, tenía una altura de 11 centímetros y siempre tuvo una lateralidad muy marcada, que así como en la materia médica es izquierda, con 4 hojas verdaderas. Yosiamus también una lateralidad súper marcada, como ahorita lo veremos en la foto, también izquierda con 2 hojas verdaderas. Platina, 13 centímetros y no tenía una lateralidad marcada, 2 hojas verdaderas. Aquí observamos que pues seguía como que más grande, con mayor altura, lo que es Kentium. Siguiente. Aquí se muestra una fotito. Claramente se ve como la chesis se inclinó siempre a la izquierda. Lo mismo con Josiamus, que es la imagen del medio. Platina como que siempre se mantuvo recta. Kentium, había veces que se inclinaba hacia la izquierda y otras hacia la derecha. Y el agua era, pues, como germinaron varios del agua, como que cada cual se iba a donde quería. Y pues cuando la sacaba a regar, bueno, cuando la sacábamos a regar y a que les diera el sol, pues las que no tenían lateralidad se notaba que se inclinan, como cualquier planta, a donde daba el sol principalmente. Siguiente. Ahora, las características de las plantas en la semana 3, que era cuando ya las teníamos que trasplantar. El agua tenía una altura de 15 centímetros con 16 hojas verdaderas. Kentium, 20 centímetros con 10 hojas verdaderas. La chesis, con 19.8 centímetros, su lateralidad marcada izquierda, con 7 hojas verdaderas. Osiamus, 18 centímetros, 18.8 centímetros, lateralidad también izquierda, con 12 hojas verdaderas. Platina, 16 centímetros, sin lateralidad marcada y 9 hojas. Aquí seguimos viendo que Kentium fue la planta que creció más. Sin embargo, en cuanto a hojas, las que se regaron con agua tuvieron pues muchísimas más hojas verdaderas. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, aquí hay una imagen de lo que fueron las 5 plantitas. Así adaptando como que a las características que nos mencionó nuestro compañero en las generalidades de cada medicamento. Platina como que siempre se mostró como que más, digamos, como que abarcaba más, como que sus hojas de algún modo eran como que más extravagantes, más grandes. Josiamus menciona que pues sí, agravan al tocarlo. Entonces, realmente sí, una vez las moví y se volteó tantito y se rompió por completo, ¿no? Se rompió una ramita, llevaba 2 germinados y se rompió una. Entonces, sí, realmente se mostró como que esa sensibilidad. Y en cuanto a la chesis, que empeora por la mañana, como que sí amanecía deshidratada un poquito, más que las otras, a pesar de que la regaba en la noche y pues el calor no era tan fuerte como por ejemplo los de ahora. En cuanto a lo que fue el agua, pues ninguna característica a resaltar.
ni de Kentium. Siguiente, por favor. Ahora sí, como les comenté, hicimos una segunda sembración para poder, pues, compararlas. Siguiente. Las características de esta segunda sembración en la semana 1 fue que principalmente en esta semana, a diferencia de la semana 1 de la primera sembración, aquí ya como que ya se notaba que habían crecido más las plantas, incluso ya hasta tenían hojas verdaderas, como es el caso de Kentium, que ya tenía una hoja y Platina ya tenía 2. Pero también, o sea, hubo varios factores que, digo, pudo haber estimulado eso, porque la primera sembración la tuvimos en un lugar rodeado de otras plantas, entonces esas plantas adquirieron un hongo y se lo contagiaron. Entonces tuvimos que usar lo que fue el antídoto que nos recomendó el profesor, que fue sulfur. Entonces, como que esta segunda sembración ya no me quise arriesgar a que se contaminaran otra vez de lo que fue el hongo, entonces los tuvimos en un lugar más apartado, donde pues también tenían una mejor ventilación y tal vez eso pudo haber influido en que ya estuvieran las plantas con una mayor altura e incluso presentaran hojas y lateralidad, como es en el caso de Platina, que a diferencia de la primera sembración no tenía lateralidad, en esta se comenzaba a inclinar un poco más hacia la derecha. Y Josiamus, la Chesis y Kentium, pues lo mismo. Comenzaron desde el principio se les notó su lateralidad. Siguiente, por favor. Ahí se muestra una imagen, ya estaban en otro lugar, cerca de una ventana. Y Kentium pues ya tenía hojitas, o sea, ya era posible medir. Y Osiamus ya empezaba a tener también como que esa hoja, pero pues aún no era una hoja verdadera. Y siguiente, por favor. Ahora, las características de las plantas en la semana 2 es que pues ya habían crecido lo suficiente, incluso muchísimo más que la primera sembración. Sin embargo, como que se mantenían las mismas características en esencia de la planta. La lateralidad de la chesis, yo decíamos izquierda, Platina derecha, aunque la lateralidad en la materia médica de Platina no está determinada. Aquí pues se presentaron, digamos, menos hojas, a diferencia de la primera sembración. Tenemos agua con 4, Kentium con 2, la chesis con 4, Josiamus con 2, Platina con 2. Pero a pesar de que eran menos hojas, la altura era mucho mayor. Siguiente, por favor. Ahí tenemos una imagen de lo que fue, pues, Josiamus hacia la izquierda, Platina ligeramente a la derecha. La chesis, aquí como que todavía no se definía bien, pero iba para la izquierda definitivamente. Kentium se mostraba igual como que muy marcado hacia la izquierda en esta ocasión. Y en la situación del agua fue meramente igual o muy similar a la de la primera sembración. Las características de las plantas en la semana 3, igual ya casi para trasplantar, fue que otra vez el agua fue la que mayor hojas verdaderas tuvo. Como les digo, o sea, fueron menos hojas a diferencia de la primera sembración, pero a comparación de la altura, pues la altura fue mucho mayor. Sin embargo, se conserva en esencia las características de cada medicamento. Siguiente, por favor. Ahí hay una imagen desde una vista superior. Pues a diferencia de la semana 3 en la primera sembración, pues esta sí se nota la escasez de las hojas, pero más sanas. O sea, sin hongo y pues más, digamos, fuertes. Siguiente, por favor. Y pues eso fue cuando trasplantamos la primera sembración. Ahí también colocamos el nombre de cada planta. Y pues hasta la fecha siguen así en sus macetitas.
Bueno, como discusión, llegamos a que al realizar este trabajo, como lo mencionó mi compañera, forzosamente tuvimos que realizar una segunda sembración. Esto con el fin de compararla con la primera que se había realizado, ver si el hongo influyó para que para que hubiera como que cambios o problemas. Entonces quisimos ver si al realizar la segunda sembración, este hongo había influido, pero notamos que los cambios fueron mínimos y comprobamos que pues a pesar del hongo, los medicamentos siguen actuando como, como deberían. Vale, como conclusión tenemos lo principal, que fue también lo que nos comentó el doctor, es que al final de cuenta las plantas son seres vivos. Todo esto se hace con una finalidad. Nuestro trabajo ahora sí que tuvo meramente una finalidad, lo cual es comprobar esa efectividad de la homeopatía en los seres vivos, ya que no contamos en este caso, en este proyecto, con una persona, con un ser humano, pero sí con un ser vivo que fue una planta. Todas estas comparaciones que vimos en el desarrollo de nuestro proyecto, como menciono ahí, aprendimos la importancia de la homeopatía experimental en este caso, que es una forma diferente de la cual estamos acostumbrados a ver. También cabe resaltar que este trabajo fue de mucho éxito a lograr nuestros objetivos, ya que, como lo discutimos primero y como llegamos a la conclusión, pues no nos había tocado ver a la homeopatía en funcionamiento a lo que es la realidad, porque lamentablemente pues sí hay personas que a base del desconocimiento o al no estar informado sobre esto, pues puede confundir o llegar a tener otra perspectiva de lo que es la homeopatía. Algo muy importante también que quiero resaltar o que queremos resaltar en esta conclusión es que nosotros como médicos cirujanos homeópatas en formación tenemos que tener una alta reflexión sobre este proyecto, sobre que nosotros tenemos que poner, como mencionamos ahí, nuestro granito de arena a cada quien para seguirlo enseñando a la gente, para informarles, para darlo a conocer, porque pues no hay más que la evidencia para dar a conocer lo que es la homeopatía. Como vimos en nuestro proyecto, fue algo muy increíble que a nosotros pues nos pareció meramente fidedigno de cómo es que la homeopatía actúa a nivel celular, a nivel molecular, a nivel de plantas. Ya vimos en otro proyecto de seres humanos y bueno, la homeopatía sigue y sigue dándonos respuestas a todas esas incógnitas que como personas, como incluso como médicos homeópatas en formación nos llegamos a tener y bueno, esto ha sido de mucho éxito para nosotros y muy interesante. Bueno, acerca de los conflictos de interés, si bien mediante este proyecto se ha demostrado que el uso de los medicamentos homeopáticos eh, ha sido eficiente en la agronomía, es importante hacer, o bueno, destacar que los cuidados que se les deben aplicar a las plantas deben ser los mismos que se aplican en la agronomía tradicional, tales como hidratarlas de manera correcta o mantenerlas en un lugar en donde el sol se les pueda dar de manera correcta. Por lo tanto, no es una mejora tal cual a la agronomía orgánica, sin embargo, es una alternativa que puede ser igual de eficiente que la agronomía tradicional. Por lo tanto, ese sería uno de los conflictos de interés. El segundo es que los medicamentos no van a actuar de la misma manera como ya lo vimos en todas las plantas.
Es importante hacer notar que si se va a utilizar lo que es la agromiopatía, se deben estudiar específicamente los medicamentos y el cómo actúan y no solo hacerlo una vez, como lo fue en este proyecto, se realizó una replantación y se realizaron 2 veces estas plantaciones para notar el cómo cambian los medicamentos y también podrían cambiar al tipo de planta que se le aplica. Estos pueden hacer que crezcan de igual o de peor manera, o que por el contrario crezcan demasiado en comparación con otros medicamentos. Siguiente, por favor. Y bueno, en los aspectos bioéticos, gracias a este proyecto pudimos hacer notar que estas diferentes sustancias o medicamentos homeopáticos que actúan bien en las plantas y podría ser de interés experimentar el cómo actúan con las plantas, pero aparte aplicándoles alguna otra alternativa, como lo es hablarles de buena o de mala manera, al igual que estas plantas crezcan en un ambiente hostil y en comparación que crezcan en un ambiente que sea muy pacífico. De esta manera podríamos ver el cómo actúa en estas plantas y posiblemente también el relacionarlo con el cómo actúa cuando se aplican estos medicamentos al cuerpo humano. Siguiente. Ahora vamos a hablarles de las perspectivas de mejora. El protocolo a seguir era bastante claro y los insumos y materiales no eran difíciles de conseguir. La practicidad del proyecto era óptima, por lo cual la única propuesta de mejora es que entre todos los equipos usemos las mismas marcas de insumos y materiales, agua y algodón, por ejemplo, para así ver, bueno, para que pudiera ver la mínima cantidad de factores que pueden afectar de maneras diferentes el experimento de cada equipo. Esas son nuestras bibliografías y con esto damos terminado esta exposición. Muchas gracias.